Hola, hola, ¿cómo están, amigas, amigos de la República? Bienvenidos a Fuerte y Claro. Hoy estamos jueves y la señorita Valeria Coca, productora de este programa, nos bendice con su presencia de regreso. Vale, por Manuela favor. Camacho, volví, tenía que volver. Unos días ahí de agonía porque todo el mundo se está resfriando. Sí, No sé qué hay en el ambiente, hay un virus así medio extraño, pero acá estoy de te vuelta hemos con extrañado, Chester. Valicha. Los he extrañado muchísimo. Acá está Chester, está Alexita por aquí. Alex, por favor, su saludo. Chester no sabes cómo estaba, lloraba. No, Lloraba todos los días. Estaba él muy... quería salir en cámaras. Él decía, no puede ser que no haya switcher hoy. Sí, decía, no es posible que no me enfoquen. Por ahí No. está Celeste, Celeste también, por favor, toda la gente acá ya Está está Celeste, lista. está Lecita también por ahí. Ahí Acá en piso está. tenemos a Shay Shay para que todos conozcan a nuestro hermoso equipo detrás de Fuerte y Claro. Vale, me alegra mucho saber que estás mejor. Mientras, bueno, vamos avanzando un poco con los temas que tenemos para hoy. Tú me vas contando si es que las personas se van animando a saludarnos. Como siempre yo les digo, buenos días, saludémonos por esta vía, tomémonos juntos a la distancia ese cafecito. Hoy tenemos que hablar de dos temas que son particularmente muy importantes y que a mí en lo personal me parece que es necesario que tengan espacio para que se hable sobre esto. Hay un tema en particular que resulta bastante preocupante, ¿vale? Y es que la red de sobrevivientes, presidida por José Enrique Escardó, ha señalado a través de un comunicado que pese a que el Papa Francisco, que en paz descanse, disolvió oficial y formalmente el sodalicio, parte del movimiento de vida cristiana, y él con esto impidió, en teoría, de manera oficial, que siga funcionando. Lo que dice José Enrique Escardó es que bajo una modalidad de encubrimiento, y la palabra exacta la tengo por acá, que es una supresión nominal, seguiría operando. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el sodalicio, digamos que en términos de la fachada de lo que correspondía el sodalicio, ya no existe, ya se disolvió, ellos mismos oficialmente anunciaron que acataban la disolución, incluso sacaron un comunicado en el que pedían perdón a las víctimas. Si es que se estuviese dando un caso de supresión nominal en el que la misma estructura continúa operando, solo que bajo una nueva fachada, bajo otro nombre, pero que las mismas personas, la misma jerarquía siga ocupando cargos de poder, pues entonces estaríamos hablando de algo que suele suceder lamentablemente en la iglesia y que supuestamente fue parte de las políticas que el Papa Francisco quiso cambiar, que fue la de encubrimiento, la de impunidad, la de la imposibilidad de acceso a la justicia y la reparación para las víctimas. Vale, me cuentas en el momento en el que tengamos a José Enrique, quien va a Lo hablar. tenemos, Lo Manu, lo tenemos, tenemos. lo tenemos, perfecto. Vamos a hablar con José Enrique Escardó, quien es el presidente de la red de sobrevivientes. José Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sé que mi cabeza parece flotante, pero es porque están pintando mi casa y la pared en la que estoy es negra y justo el pueblo que tengo es negro, así que parece la cabeza flotante del profesor en Wednesday, ¿no? Que estaba ahí, pero soy yo. Descuida, descuida. No te puedo asegurar que no te, las personas que les encanta a ponerte los apodos que tienen que ver con el anticristo y demás no vayan a aprovechar el negro que te rodea, pero para la entrevista está muy bien. José Enrique, dejando un poco de lado la broma, la denuncia que ustedes como red de sobrevivientes han hecho es bastante grave, es bastante seria, sobre todo porque tú, como una persona que perteneció al movimiento y que fue de hecho el primer denunciante del sodalicio, has mantenido a lo largo de todos estos años contacto con víctimas del sodalicio y con personas que salieron del movimiento y ahora están señalando a través del comunicado que podríamos estar ante un caso de supresión nominal. Cuéntanos, explícanos un poco de qué se trata esto y qué es lo que están denunciando. Sí, bien. Una de las cosas que quisiera decir antes, así muy rápidamente, es que la red de sobrevivientes que yo presido, la red de sobrevivientes Perú,
es una red de sobrevivientes no solo de víctimas de violencia dentro del sodalicio, sino que nosotros somos sobrevivientes de todo tipo de violencia en cualquier entorno de fe, cualquier iglesia, cualquier religión. Entonces, hay víctimas en todas las religiones, hay víctimas en todas las iglesias o en la mayoría de ellas, y el caso sodalicio representa uno de los casos que nosotros tratamos. Eh, bueno, lo que sucede es que en abril de este año se firma finalmente, luego de mucha resistencia por parte del sodalicio, la aceptación de la supresión del sodalicio. Ujú. Se firma en Roma. Una semana después muere el Papa Francisco, o Sí, sea, exactamente una semana después. Y el proceso de supresión, porque no es solamente un acto de supresión, es un proceso de supresión, debía tomar meses, pero eso se tenía que hacer basándose en una estrategia. Esa correcto. estrategia no se ha dado. Lo único que ha habido es un silencio con respecto a las víctimas se sienten traicionadas, las víctimas se sienten completamente confundidas, no saben qué es lo que está pasando, no saben qué es lo que va a hacer la iglesia, a pesar de que extrañamente justo hoy que hemos publicado el comunicado a las 7 de la mañana, hace unos minutos ha salido un comunicado diciendo que ya se nombró a comisarios adjuntos para poder llevar adelante el proceso de la supresión del sodalicio, pero la sensación general de las víctimas del sodalicio es que no se ha hecho nada. Los mismos líderes están en sus mismas posiciones o posiciones parecidas, los mismos locales están operando en los mismos lugares con nombres diferentes, los mismos grupos que estaban funcionando dentro del movimiento de vida cristiana solamente se han cambiado de nombre. Hay un caso, por ejemplo, muy emblemático en Brasil que se llamaba eh, eh, Brasil, no sé qué, movimiento de vida cristiana, entonces solamente ha quedado en Brasil, no sé qué, le han quitado el movimiento de vida cristiana, ¿no? Claro. Entonces, la parroquia de Camacho, ¿no? De tus tocayos, están funcionando con los mismos curas del sodalicio, los mismos proyectos del sodalicio, la misma gente que iba al sodalicio, entonces no ha cambiado nada. El dinero del sodalicio, las empresas del sodalicio, todo está exactamente en su mismo lugar. Lo único que ha cambiado es el nombre. Por eso es que yo lo llamo, y desde la red lo llamamos Supresión una nominal. supresión nominal. Eso justo quería hacer hincapié en lo último que has mencionado, porque esto es grave en diversos aspectos, ¿no? En primer lugar, por el tema de las víctimas. El sodalicio reconoció por lo menos a 83 víctimas de manera formal e incluso, después de mucha resistencia a aceptar su supresión, enviaron una carta en la que pedían perdón a las víctimas, algo que para las personas externamente, incluso para quienes como tú, yo, alguna vez pertenecimos al sodalicio, fue importante, fue simbólico. No quiero decir que realmente si lo creímos o no, pero sí fue un acto que tenía un poder simbólico representativo, que después de tantos años de silencio, de encubrimiento, hubiese un reconocimiento de parte. ¿Ok? Esto tiene que ver ahora con lo que estás denunciando en el sentido de que si sigue operando la misma estructura detrás del sodalicio, con incluso las mismas cabezas y los mismos nombres que durante años supieron lo que pasaba al interior del sodalicio y, contrario a denunciarlo, se ocuparon de perseguir, de acosar, de hostigar a los denunciantes y a los periodistas que denunciaban. Si siguen dentro de la misma estructura, pues el perdón ha sido una pantomima absoluta. El pedido de perdón ha sido una pantomima absoluta. No va a haber justicia, no va a haber reparación y queda una sensación absoluta de impunidad. Y sumado a esto está el tema que dentro de lo que Francisco denunció en su momento, o mejor dicho, los argumentos que utilizó para la disolución del sodalicio, también estaba incluida la parte de graves irregularidades financieras. Y esto es algo que quizás no se menciona lo suficiente, que tiene que ver también con una serie de delitos de los que fueron acusados como organización. Si es que ha habido una supresión nominal, quiere decir que pueden haber testaferros, pueden haber movimientos legales por debajo
para que no estén obligados, digamos, a realmente cerrar todo lo que tiene que ver con con la operación de lo que implicaba el sodalicio, mencionando un par, por ejemplo, de lo que tenía que ver y lo que estaba formalmente escrito que tenía que ser suprimido: el Movimiento de Vida Cristiana, las Siervas del Plan de Dios, la Asociación de María Inmaculada, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y la Hermandad de Nuestra Señora de la Reconciliación. ¿Qué pasa con todo eso que como parte del sodalicio también debía ser disuelto? ¿Sigue operando? Sí, todo sigue operando con nombres diferentes, básicamente las mismas personas, salvo las que se han ido por su propia cuenta. Pero algo muy importante de lo que hablas es sobre el patrimonio, porque ese patrimonio se va a utilizar para las reparaciones. Sin embargo, desde el año 2019-2020, en que el sodalicio ya se dio cuenta de que ese patrimonio podía ser afectado, lo que comenzaron a hacer fue crear asociaciones, crear empresas con terceras personas y también crear offshores para poder sacar el dinero y sacar el patrimonio y las empresas, ponerlas a nombres de otras personas. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, ahora no hay nada que se pueda utilizar como reparación económica para las víctimas porque todo está estratégicamente diseñado para que se vea como que el sodalicio no tiene nada para reparar. Claro. Frente a eso, lo que he visto yo y lo que hemos visto las víctimas del sodalicio es que la responsabilidad no solo es del sodalicio, sino que también de la Iglesia Católica. Eso te iba a Y no decir. solo es de la Iglesia Católica, sino del Estado peruano también, que ha permitido que esto sucediera dentro de nuestro territorio. Entonces, si no hay reparación económica desde el sodalicio por estas trabas y por estos arreglos bajo la mesa que han hecho con testaferros, con personas como el Movilizando el exalcalde de dinero. Lima y ahora candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, que ha recibido en una empresa suya en fideicomiso los 9 cementerios, más 27 empresas más para resguardarlas justamente y que no puedan ser utilizadas como reparación. A quienes corresponde estar detrás de estas reparaciones y que se cumplan es a la Iglesia Católica. Y ojo que cuando hablo de reparaciones no solamente hablo de las reparaciones económicas, Ujú. estoy hablando de la sanidad. La sanidad incluye muchos otros tipos de reparación, una reparación integral. Hay personas que si tú les das un dinero, consideran que estás de alguna manera eh, poniéndole un precio a su sufrimiento y eso la revictimiza. Entonces hay personas que prefieren, por ejemplo, recibir una carrera porque no han tenido una carrera, poder estudiar o tener trabajo o tener alguna fuente de ingresos o tener tratamiento psicológico, psiquiátrico o que se les pague Ujú. la medicación que utiliza o tener algún tratamiento físico médico que tendría que haber corrido el sodalicio porque digamos, los daños producidos en la salud física de la persona provienen de las exigencias y la obediencia absurda en los casos que se han dado en el sodalicio. Entonces hay muchísimas formas, pero una cosa que también me preocupa muchísimo es que si se ha dado solamente este cambio de nombre, esta supresión nominal, entonces no estamos cumpliendo con el tercer punto de lo que se tendría que cumplir, que es la prevención. Exacto, Se eso iba. busca con esta disolución, con esta supresión, que ya no surjan más abusos. Si siguen operando de la misma forma, las mismas personas están exponiéndose ante víctimas posibles en el futuro. Y eso es una cosa muy preocupante. Claro, hay varias cosas de las que mencionas ahí que son cruciales, ¿no? Primero, creo que el tercer punto que mencionas es algo que yo quería apuntar, y es que si, por ejemplo, un abusador, ¿no? Porque hay comprobados casos de abusos sistemáticos que fueron encubiertos durante décadas: abusos sexuales, abusos psicológicos, abusos verbales, abusos de diversa índole, comprobados, incluso reconocidos por el sodalicio. Ojo, si supuestamente la medida que toma Francisco, quien además dijo que quería instaurar, y creo que tú fuiste quien lo comentó, que cuando te recibió en el Vaticano te habló de su interés de instaurar una política de mejor apertura hacia las víctimas y de cero tolerancia del abuso al interior de la Iglesia, que era supuestamente la política que a partir de ahora quería que reine dentro de la Iglesia Católica. Si es que esto se permite, estamos exponiendo a nuevas posibles víctimas
a que la historia se repita con exactamente el mismo modus operandi, pero otro nombre. El sodalicio de vida cristiana operaba en colegios. Tenía 2 colegios que tenían formación directa, teníamos formación directa en el movimiento desde que éramos niñas y niños. Muchas de las personas que lograron salir del movimiento denunciaron después la manera en la que este movimiento no solamente, quizás algunos no pasaron por abusos sexuales, no todos, pero algunos, pero la manera en la que el movimiento suprimió su vida, su autonomía, su autoestima, degradó todo lo que alguna vez pensaron que eran, básicamente destruyéndoles la vida. Permitir que una organización que ya ha sido acusada y sentenciada de generar este nivel de daño continúe operando, es un poco más de lo mismo. No es un poco más de lo mismo, es exactamente lo mismo. Es no prevenir lo que podría suceder ante lo que además ya es, como hemos mencionado bien aquí, una sentencia, ¿no? Ya lo dijo, ya se ordenó la disolución, ya se acató la disolución. Que siga operando bajo otro esquema, no sé si coincides conmigo, va a ser que en unos años estemos hablando de nuevas víctimas que narren lo mismo. En ese sentido, justamente una de las cosas que yo hablé directamente con el Papa Francisco y que también hablé en la reunión que tuve con el entonces Cardenal Prevost, hoy Papa León XIV, que se dio inmediatamente después. Yo hablé con el Papa Francisco y a los más o menos 15 minutos Con León. hablé durante una hora con Prevost. En esas 2 reuniones yo les dije claramente que me parecía absurdo que, por ejemplo, se haya expulsado sacerdotes, inclusive un obispo, un arzobispo del sodalicio, pero que no se les haya reducido el estado laical, Ujú. porque ellos podían seguirse presentando como sacerdotes, como obispos, frente a jóvenes, frente a niños, frente a familias, y con esa autoridad podían seguir cometiendo abusos. Y eso sigue hasta ahora. Ningún sacerdote ha sido reducido al estado laical, ninguno de los obispos ha sido reducido al estado laical, y ellos siguen teniendo contacto en las misas, fuera de las misas, con jóvenes, niños y familias y personas en estado de vulnerabilidad. Entonces es gravísimo lo que está pasando y si la iglesia no hace algo, entonces vamos a estar ante un grave problema. Por eso es que en este comunicado somos aquí en la red muy, muy duros y muy fuertes, porque lo que estamos diciendo es que lo que nosotros advertimos de que no iba a pasar nada al final se está cumpliendo y que la Iglesia Católica nos ha mentido a la opinión pública, ha mentido a las víctimas y nos ha abandonado completamente en este caso. Es importante que la Iglesia realmente tome esa política de reestructuración estructural de cero tolerancia al abuso. Y eso implicaría también firmeza en las decisiones, porque para nadie es un secreto que además al interior de la Iglesia Católica muchas veces han sucedido 2 cosas. Número 1, el encubrimiento. Te saco de esta parroquia en la que has sido denunciado, pero te reubico en otra lejana donde nadie sepa quién eres. Te quito un par de mesecitos la posibilidad de otorgar misa, ¿no? De estar relacionado con cualquier sacramento, pero luego puedes regresar. ¿Qué quiere? Esto es encubrir, porque finalmente yo como iglesia recibo la denuncia y en vez de denunciarlo, en vez de permitir además que las acciones se eleven, y este era el punto número 2, a nivel penal, porque estamos hablando de abusos que son delitos y no faltas, muchas veces lo que hacía era encubrir diciendo, nosotros lo manejamos, a la interna, a la interna, a la interna, nosotros lo reubicamos, nosotros lo enviamos. Y esto está documentado. Y estamos hablando de graves delitos que tienen que ver con acciones que han debido ser penales y que durante muchos años, y creo que muchas nunca lo van a hacer, nunca van a haber justicia penal algunos de los casos. Manu, por aquí Sí. tenemos un comentario de Roger Castro en el que nos pregunta de qué forma, en este caso, podría intervenir el Papa actual. Bueno, lo que yo le he pedido al Papa Francisco y también se lo pedí en su momento a Prevost, hoy Papa eh, León XIV, es que no solamente se utilice un caso emblemático como el sodalicio para sentar un precedente visual, digamos, ¿no? O sea,
yo muestro que hice esto en este caso, sino que lo que se tiene que hacer es juntar a las personas que tienen que tomar decisiones en este ámbito en la iglesia, incluyendo un consejo de sobrevivientes, que es algo que yo planteé directamente a los dos papas, y decir, vamos a modificar las reglas de la Iglesia Católica con respecto a esto, de manera escrita, en papel. Si es necesario modificar el Código de Derecho Canónico, se modifica el Código de Derecho Canónico. Se crean políticas, porque porque la manera en que la Iglesia Católica está enfrentando o está operando frente a los distintos casos de violencia sexual o violencia de todo tipo que se presenta en el ámbito eclesial, es de manera independiente, como se le ocurre a un obispo, como se le ocurre al otro. No, tiene que haber políticas que sean transversales, que todos sepan cuál tiene que ser el paso uno, el paso dos, el paso tres, hasta llegar al paso final, evitando revictimizar a las víctimas, que es lo principal. Esto lo que está haciendo la Iglesia Católica con su silencio y con estos movimientos asolapados de encubrimiento es revictimizar a las víctimas. Y la Jos- revictimización trae consecuencias psicológicas, trae consecuencias espirituales, trae consecuencias físicas, son muy dañinas para las víctimas. José Enrique, muchas gracias. Y sí, me atrevo a decir aquí que, a ver, creo que tanto tú como yo hemos conocido a buenas personas, bueno, no sé si tú, yo he conocido a buenas personas que alguna vez integraron el sodalicio. Muy buenas personas, de corazón, que se unieron a este movimiento realmente motivados por una fe superior y por un deseo de hacer el bien, ¿no? Por lo que creían que era en lo que estaban confiando. Ahora, esto no quiere decir, porque dirán, pues no, entonces ¿qué? Ya no tienen oportunidad de renovarse, ustedes quieren destruir con todo lo que alguna vez hemos creado. Creo que no va tanto por ahí, ¿no? Si hay personas que tienen todavía ese llamado de fe, pues existen otra serie de organizaciones eclesiásticas que el Papa ha dicho que son seguras, digamos, en el sentido de que esta la ha decretado como una que no lo es, ni siquiera para sus propios miembros. Hay muchas otras maneras en las que cualquier persona buena, que yo conozco a muchas personas buenas que pertenecieron a la organización y que de alguna manera han estado relacionadas, puedan seguir conectadas con el catolicismo, ojalá bajo una reforma estructural, pero que lamentablemente no implica ni puede implicar una reforma del sodalicio como tal, porque ya ha sido establecido como un movimiento que no es seguro y que no puede garantizar seguridad ni para las personas que lo conforman, ni para las demás. No sé si coincides conmigo en eso finalmente, José Enrique, creo que va un poco más por eso, ¿no? Como realmente no es que no haya buenas personas al interior, simplemente que como organización ya no pueden seguir funcionando porque ya lo estableció la máxima autoridad, que es el Papa, punto. Exactamente, y la obligación de las víctimas que hemos salido a denunciar es también cuidar a estas otras personas porque ellas también son víctimas del sodalicio. Son personas que han sido, a las cuales se les ha lavado el cerebro dentro de la organización. Son personas buenas que han entrado como entramos nosotros, son personas buenas que queríamos modificar el mundo, queríamos transformar las cosas, queríamos hacer un mundo mejor, pero lamentablemente fuimos utilizados por personas de mentalidad sectaria y nos convirtieron a nosotros también en personas de mentalidad sectaria. Entonces, la secta sodalicio, lo que hace es decirte más importante que el catolicismo, el cristianismo, que Cristo, que Dios, que la Virgen, somos nosotros. Por lo tanto, si el sodalicio se disuelve, tú tienes que considerar que están yendo en contra de Dios, de la iglesia, de la Virgen, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Cuando el sodalicio se disuelve es justamente para proteger a las personas que quieren tener una fe auténtica y que quieren relacionarse correctamente con Dios para que ellos puedan hacerlo desde un lugar en el cual no se vean amenazados, en el cual no se vean abusados, en el cual no estén enfrentados a casos o situaciones de posible violencia en todos los ámbitos. Entonces hay que proteger a esas personas y eso es parte del proceso de supresión del sodalicio. Salvar, proteger a estas buenas personas que están dentro de esta organización ya disuelta para que puedan continuar su vida espiritual en un ecosistema en el cual no se les dañe. No pudiste haberlo dicho mejor, José Enrique, creo que efectivamente
de eso se trata, ¿no? De rescatar los valores a los que alguna vez nos adherimos con todo el amor, con toda la fe, pero dentro de espacios que puedan ser realmente seguros para todos. José Enrique, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Amigas y amigos de Fuerte y Claro, nosotros seguimos con un tema muy importante que también está relacionado con los derechos humanos. Tenemos ya aquí en el set a Roger Ruiz, quien es el papá de Mauricio Ruiz, asesinado por un policía, por el suboficial Magallanes, durante las protestas del 15 de octubre. Vamos a conversar con él y con su defensa legal ante nuevas evidencias que podrían desmontar esta teoría, este argumento de que Magallanes habría actuado en defensa propia. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Que el cambio suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle despierta, el cambio crece. Voces nuevas rompiendo el eco, jóvenes viejos somos el reflejo. No hay guión, no hay pose, no hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder. Hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece. Bueno, como habíamos avisado, estamos ya aquí con Roger Ruiz, el padre de Mauricio Ruiz Truco, quien fue asesinado por la represión policial durante las últimas protestas el 15 de octubre, y con su defensa legal, Julio Arvizo. Bueno, Roger, Julio, bienvenidos. Gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Señor Roger, francamente, primero quiero decirle que sé lo difícil que es, porque no solo es atravesar un luto personal demasiado doloroso, sino el que a eso tenga que sumarse el que uno tenga que pedir migajas de justicia, ¿no? Que en un país medianamente decente, democrático, pues lamentablemente esto no tendría que ser parte de su luto y su duelo, pero lamento personalmente que tenga que ser así. Ha habido mucha desinformación desde ciertos sectores con intereses particulares por deslegitimar la imagen de Mauricio, por hacerlo ver como una persona que de cierta manera merecía lo que le sucedió, teniendo en cuenta primero que absolutamente nadie, ¿no?, en un Estado de Derecho merece ser asesinado por el simple hecho de salir a protestar. Mis condolencias para usted, qué bueno que por fin se los pueda decir en persona. Para empezar la entrevista hemos tenido primero la posición inicial, ¿no? Que ha habido muchas controversias, ¿no? Primero dijeron que Magallanes, esto lo dijo Arriola, primero dijo que sí, con mucha convicción, ¿no?, que Magallanes había actuado de manera negligente probablemente y que iba a afrontar un proceso de separación. Luego, a la semana, cambió un poco la cosa y entonces decían, no, un momentito. Hemos visto ahora sí las imágenes y no podemos hablar de negligencia, él actuó en legítima defensa. Legítima defensa, legítima defensa. Se quedaron en el rollo de legítima defensa. Bueno, y ahora, poco a poco, empiezan a salir nuevas evidencias que desmontarían que el oficial Magallanes actuó en legítima defensa y que evidenciarían que Mauricio Ruiz en ningún momento representó un peligro real e inminente para su vida. Así es, muy buenos días. Mi nombre es Roger Ruiz Torres, soy padre de don Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, Truco.
Sí, pues no, lamentablemente el señor Arriola salió con las declaraciones primero que había sido el señor Magallanes, después dice que había sido en defensa propia. Es normal, tenemos los videos, tenemos mucha evidencia de que así no es, ¿no? Yo lamentablemente no he podido ver los videos, no puedo verlos. Cada vez que veo, no, me retiro en la habitación de algún lado porque me afecta mucho, pero gracias a Dios los videos son contundentes y se ve pues que esta persona asesina a mi hijo, pues, ¿no? Se ve claramente, como le vuelvo a repetir, yo soy licenciado del ejército peruano y sé cómo se dispara un arma, ¿no? Y él ha sido asesinado prácticamente por este miembro de la PNP, ¿no? El señor Magallanes, ¿no? Julio, cuéntanos un poco sobre la evidencia de los nuevos videos. Tenemos un nuevo testigo, que tengo por aquí su nombre, que dio su declaración a la República y contó cómo, de hecho es un joven que resultó herido también en la mano, y que contó y que evidenció cómo es que Magallanes no había disparado una, sino hasta 5 veces, y que se evidencia que no estaba siendo perseguido por ninguna turba, como inicialmente trataron de explicar la policía, ¿no? Que efectivamente en algún momento sí lo identificaron como un policía vestido de civil. Hubo una pequeña persecución, pero en el instante en el que se supo que había un arma, no había nadie persiguiéndolo más. Sí, efectivamente, Manuela, muchas gracias. Primero, nosotros hemos, como defensa, hemos recopilado una cantidad de información importante que da cuenta de que efectivamente aquí no hubo en ningún caso el ejercicio de una legítima defensa. Magallanes disparó y que lo hubiese hecho al piso o lo hubiese hecho apuntando directamente al cuerpo es ahora, en este momento, absolutamente irrelevante, porque si hubiese disparado al piso, ¿no?, sabía perfectamente que eso podía generar un resultado lesivo, que fue finalmente lo que ocurrió, ¿no? Y no solamente en ese disparo, sino cada una de las veces que este sujeto disparó. Efectivamente, al inicio se abrió la investigación por homicidio calificado, luego se ha reconducido a homicidio simple. El gran problema aquí es que se está tratando de señalar no solamente que Magallanes actuó en legítima defensa, sino que este no es un homicidio inscrito en un evento relacionado con violación a derechos humanos. Y esto es claramente, ¿no?, un homicidio directamente relacionado con el ejercicio del uso excesivo de la fuerza de la policía en el contexto de una movilización social. ¿No? Nada puede ser tan claramente parte de un evento, digamos, relacionado con violación de derechos humanos como esto. Entonces, creo que eso es importante decirlo desde el principio, ¿no? Sí, para poner un poquito en contexto sobre lo que explica el doctor Arbizu, ¿no? Inicialmente, cuando se supo, ya cuando el caso se elevó penalmente y tocaba ver qué fiscalía iba a abordarlo, llegó a Derechos Humanos. El fiscal Roger Yara, de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, declinó, se apartó del caso, señalando que este caso no competía a esa fiscalía, que no constituía ningún tipo de violación a los derechos humanos y que él sugería pasarlo como un delito de homicidio simple a una fiscalía de delitos comunes, ¿no? Algo con lo que la policía inmediatamente estuvo de acuerdo. Dijo, nosotros estamos a favor de esto, consideramos que no constituye ningún tipo de violación a derechos humanos, esto tiene que ser analizado como un homicidio simple. Para que constituya, bueno, hay una serie de factores que usted sabrá mucho mejor que yo, pero de lo que tengo conocimiento, para que constituya un delito que está relacionado con los derechos humanos, tiene que haber una política de represión que ha sido ampliamente documentada en los hechos del 15 de octubre. Que la hemos vivido incluso aquí en primera persona, hablando de otras víctimas, como le mencionaba yo hace un ratito, el caso de Luis Reyes, el caso, el más grave, el de Mauricio, un chico que además, según han contado sus amigos, ya había terminado de marchar. Yo me encontré con Mauricio y con el grupo de hip hop mucho antes de que empiece la manifestación, cuando estaba tranquilo, estaban en bloque con el grupo de chicos de hip hop. Y luego, avanzada la protesta, cuando ya empezaron a gasear a Bancay, pues todos nos tuvimos que dispersar, hay un video en el que Mauricio está ayudando a otra de las personas heridas, y esto fue en Plaza San Martín alrededor de las 9 de la noche,
está ayudando a Luis Reyes, una persona herida, y nosotros hemos logrado registrar que él estaba ahí auxiliando. No estaba atacando a nadie, no estaba creando desmanes, estaba ayudando a una persona que acababa de caer al suelo herida. Ese era Mauricio. Un poco después, cuando una de sus amigas me ha contado a mí personalmente que se habían ido a un bar cercano, ya se estaba acabando la protesta, se iban a retirar a su casa, querían bajar juntos, ¿no? Querían retirarse. Y empiezan a escuchar este tumulto de personas que ha identificado a un policía vestido de civil. Salen a ver qué está pasando. Dentro de eso no ha habido ni piedras, ni una situación que representara, no sé, que hubiesen rodeado pues a Magallanes y que no hubiera tenido otra alternativa, ¿no? Que además pudo haber sido, porque lo hizo, mostrar el arma. En el video, no lo voy a poner en este momento, señor Roger, porque sé que no es lo que usted necesita ver, pero en el video, que lo vamos a poner más adelante, incluso se escucha cuando uno de los manifestantes dice, tiene un arma, tiene un arma. Evidentemente, eso ya era suficientemente disuasivo. No había la necesidad de dispararla. Tiene el arma y los manifestantes alrededor se retiran. Pero no conforme con eso, dispara. No una, no dos, hasta 5 veces. Y ya para no explayarme más, cualquier persona que, por ejemplo, va a Sucamec, ¿no? Tiene que pedir permiso para portar armas, tiene que pasar por una serie de protocolos, y usted mejor que nadie lo sabe, que ha pertenecido al ejército, de cómo se maneja un arma. Un arma no se la entregan a cualquiera. Así es. El suboficial Magallanes no puede afirmar que un disparo al suelo, con la cercanía de personas que tenía alrededor, no podría haber anticipado que iba a terminar en una desgracia como la que terminó ocurriendo. Me imagino que para usted, además, sumado a todo esto, ha sido muy doloroso ver la manera en la que se ha tratado de mancillar el nombre de su hijo. Sí, así es, ¿no? Mi hijo era un buen muchacho, un chico probo. Él hacía mucha labor social, ¿no? Él se preocupaba, paraba en muchos distritos. A mí a veces me decía, papá, voy a ir acá, me llevas. Yo lo llevaba con mi carro, lo llevaba en lo poco que podía. La última vez que estuve con él hicieron justo una actividad en mi casa, porque mi madre los apoya mucho desde niños, que me ayudó a criarlos, y hicieron una actividad con todos sus amigos, ¿no? Los más allegados, porque ellos el 1 de noviembre tenían que viajar a Arequipa o Cusco, creo, porque tenían unos eventos grandes. Él ya se había proyectado muy bien, ¿no? Y ese fue el último día en el que lo vi, pues el día que se fue a la marcha. Lamentablemente pasaron estos sucesos donde a mi hijo lo asesinaron, ¿no? Y es doloroso porque han desgraciado a una familia, no solo la mía, ¿no? Somos varias personas que están atrás mío, no solo yo, o sea, su mamá, su hermano, que le tocó vivir esto, que lo auxilió a mi hijo. Como le digo, yo no puedo ver las imágenes porque me destruye totalmente. Mi hijo está, pero psicológicamente mal, no quiere regresar al centro de Lima, no quiere saber nada de nada. Y toda mi familia, ¿no? La madre, mis hermanos, mi madre que tiene 89 años, que justo este año cumplía 90, y mi hijo Mauricio le iba a hacer una reunión con todos sus amigos diciendo que iba a venir con flautas, con algo artesanal para hacerle una cosa muy bonita, pero todo quedó en nada, ¿no? Por lástima, por esta desgracia, cuando este señor asesinó a mi hijo, ¿no? Doctor Arbizu, ¿qué actos serían considerados dentro de graves violaciones a los derechos humanos? Y esto ligado a una de las novedades que nos ha contado, que finalmente, gracias a que ustedes insistieron en que sí competía a la Fiscalía de Derechos Humanos, finalmente va a ser visto en este ámbito. Bueno, está por verse todavía, Manuela, porque lo que solicitamos y lo que ha ocurrido efectivamente es que el fiscal que tiene hoy la investigación, es decir, un fiscal ordinario, un fiscal de una fiscalía de delitos comunes, se ha inhibido, ¿no? Ha señalado que él no es competente y que es competente la Fiscalía de Derechos Humanos. Ha elevado en consulta esto a un superior, al superior de la Fiscalía Superior de Delitos contra los Derechos Humanos, y es ese fiscal que tendrá que decidir dirimir competencia. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que va a quedarse en el subsistema de delitos de violación a los derechos humanos, porque efectivamente esto está inscrito en un evento, primero, ¿no? Que en el ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Segundo, porque además hay la presencia de un policía que recibe órdenes de superiores, y esa es, creo, la razón por la que la policía en particular, pero también mucha gente ha opinado respecto a que esto no sería un delito
de violación a los derechos humanos, sino un delito común, porque, digamos, la consecuencia primigenia sería que los delitos, o más bien, que este hecho no tuviese más que un responsable, el autor material, cuando en verdad ese autor material recibió órdenes, está inscrito en una cadena de mando, digamos, hay suficientes personas que han declarado en relación a que no solamente Magallanes, sino varios de sus compañeros habían recibido órdenes de estar en ese lugar en ese momento, ¿no? Y ese es un asunto que hay que investigar todavía y que, repito, inscribe el suceso en un evento de violación a los derechos humanos. La denuncia va a extenderse a la cadena de mando, que sin duda es importante en el contexto. Eso es precisamente lo que estamos buscando. Si esto se quedara en una fiscalía común, el asunto solamente iría contra el autor material, ¿no es cierto? Sin embargo, en la Fiscalía de Derechos Humanos esto tendría que ampliarse para investigar a toda la cadena de mando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las directivas? Se tendría que investigar el teléfono de cada uno de estos sujetos, los mensajes que recibieron y que enviaron, claro, los documentos que dieron lugar al operativo, el despliegue mismo del operativo, quiénes fueron los que decidieron dentro de la policía, más arriba incluso, cuáles fueron las órdenes o las directivas del ministro del Interior. ¿Estaba en conocimiento de esto el presidente en ese momento? Todo eso quedaría apartado, quedaría al margen en una fiscalía común. Esa es la idea también, ¿no?, de nosotros, de solicitar que esto no sea visto en una fiscalía común, porque no es un delito común, sino en una fiscalía de delitos de violación a los derechos humanos. Claro, es la única manera en la que se podría extender lo que sucedió esa noche y que se rindan cuentas desde quién autorizó que la policía dispare indiscriminadamente, ¿no? Y esa es en rigor, Manuela, la razón por la que la policía en particular, pero ya te digo, mucha otra gente está tratando de que esto se quede en una fiscalía común, ¿no? Esa es básicamente la razón. Por supuesto, no es conveniente al final del día. Una consulta más que tiene que ver con algo que fue un episodio francamente para mí muy repudiable, que fue que, aunado a todo el dolor que usted estaba atravesando, tener que escuchar al señor Fernando Rospigliosi deslizar que su hijo, porque no fue, ni siquiera dijo terruco, ¿no? Él utilizó la palabra, él no deslizó que tenía, no, él dijo, ¿no? Este señor que se llamaba terruco, la prensa le dice, señor, no se llama, su apodo, su nombre artístico no era terruco, era truco. Y él ahí hace como que un amague, pero de todas maneras califica dentro de una difamación. Vimos que usted había dicho, habían anunciado que iban a iniciar una serie de acciones legales pidiendo que se rectifique, y de no hacerlo, pues ya iba a aumentarse, ¿no?, a ser una querella, ¿no?, a elevarse, mejor dicho, a una querella. ¿Qué pasó? Yo recuerdo una imagen en la que usted intentó llegar a una notaría para pasar ¿En qué quedó ese proceso? Sí, se le hizo acercar una carta notarial al señor para que se certifique en las primeras 24 horas y no lo hizo, ¿no? Lamentablemente sus declaraciones fueron unas palabras desgraciadas, ¿no? Porque una persona que preside el Congreso, antes de hablar, creo que debe informarse, no debe tener un filtro, ¿no? Debió revisar los antecedentes de mi hijo para saber a quién se estaba refiriendo, ¿no? Mi hijo no es ningún terruco, ningún terrorista, ¿no? Y vamos a querellarlo al señor Rospigliosi, pues no estamos viendo eso con el doctor Arbizu, con el estudio Arbizu Gamarra, para querellarlo al señor para que pague por lo que ha dicho, pues no, porque él no puede terruquear así nomás a cualquier persona, ¿no? Lamentable la declaración del señor Rospigliosi, que antes era izquierdista, ¿no? Siempre ha sido izquierdista y ahora lamentablemente creo que está con el gobierno, ¿no? Ahora de doble cara, porque trabaja para los fujimoristas, creo, ¿no? Y es lamentable las declaraciones de este señor, pues, ¿no? Inaceptables, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, mire, quien sea puede tener una opinión ideológica de lo que sea, pero sumarle ese dolor a un padre que está
enterrando a su hijo es francamente miserable. Mi pregunta, doctor Arbizu, sería entonces, el señor Rospigliosi recibió la carta notarial y no se rectificó. Entendemos que la recibió en la medida en que hay un cargo de notificación de la notaría y efectivamente no se ha rectificado de ninguna manera, por lo que va a ser querellado efectivamente. Va a recibir, claro, tiene que elevarse a una querella, siendo que el señor Rospigliosi podría haber dicho, ¿no? Podría haber tenido un acto un poco de, no sé, de nobleza, de humildad, de decir, ok, de repente quizás me equivoqué, lo lamento. Creo que para usted hubiese sido quizás suficiente con que se hubiese rectificado. Bueno, el daño ya está hecho, ¿no? Así hubiera pedido disculpas, creo que no ayuda en nada, ¿no? Porque además enseñó el honor de mi familia, ¿no? Mi apellido, el honor de mi hijo. Mi hijo ya está muerto, no se puede defender, pero estoy yo acá presente, ¿no? Como le digo al doctor, estoy muy agradecido al estudio Arbizu Gamarra que me está representando y como le digo a todos mis amigos, a toda mi familia, que ahora yo tengo dos corazones, ¿no? El de mi hijo y el mío, ¿no? Y me siento muy fuerte y capaz para defenderlo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Me alegra mucho que así sea. Sé que requiere muchísima fuerza interna. Y bueno, decirle que por lo menos con este espacio cuenten siempre para hacerlo, sobre todo porque hemos sido personas que hemos estado ahí, ¿no? Como digo, he repetido varias veces, nadie nos va a contar una narrativa distinta a la que vivimos quienes estábamos ahí, vimos cómo de manera indiscriminada, innecesaria y desproporcionada la policía tomó acciones contra los manifestantes que no solo han podido ser, sino que resultaron letales para una familia. Estamos hablando no solo de ese chico que ha muerto, sino de su familia que está aquí parada pidiendo justicia. Finalmente, bueno, lamentablemente en el Perú muchos de los casos relacionados a derechos humanos, como por ejemplo los que son los de las víctimas de Juliaca, Ayacucho, están estancados desde 2022, de las protestas 2022-2023. ¿Han considerado la posibilidad de acudir a instancias internacionales? Bueno, siempre está la posibilidad. Para eso o hay que agotar la vía interna o hay que sustentar que efectivamente no se puede hallar justicia por lenidad, por demora, por lo que fuese en la vía interna. Pero siempre es efectivamente una posibilidad, una alternativa. Yo lo que quiero decir es, esto es además doblemente nocivo para la imagen democrática del país. Esto ocurre además en el contexto de protestas contra un gobierno que acababa de asumir, ¿no? Que acababa de suceder a un gobierno absolutamente ilegítimo, protestas absolutamente legítimas y pacíficas, ¿no es cierto? Todo lo que hubiese ocurrido como actos violentos podía haberse focalizado en esos actos violentos y esto no fue parte de eso, ¿no es cierto? Este evento fue absolutamente gratuito, absolutamente en desprecio de la vida de una cantidad de personas que estaban además apostadas en una esquina. Correcto. ¿No? Y el hecho de que este sujeto hubiese disparado en ese momento, y ya sabemos ahora, además por los videos, que no fue una, sino que fueron varias veces que disparó, representa también, ¿no? No solamente el desprecio por la vida de los manifestantes, sino una actuación en el marco de directivas dadas a la policía. La policía estuvo allí, la policía que reprimió en la avenida Bancay es una, la policía que se vistió de civil o que no vistió uniforme en ese momento es otra, y todos tuvieron, ¿no?, una participación en la represión, en los ánimos represivos de la policía en bloque. Y eso supuso además necesariamente directivas muy precisas para esos policías. ¿Qué hacía ese policía con arma y sin uniforme, ¿no es cierto?, violentando además todas las normas relativas a la presencia policial en este tipo de eventos? ¿Qué hacía disparando al piso? Como has dicho correctamente y ha dicho el señor Roger, ninguna persona que dispara al piso está en la imposibilidad de saber que eso va a generar probablemente, o muy seguramente, o con total certeza, un resultado lesivo como el que ocurrió. De tal manera que esto no es gratuito, no es circunstancial, no es eventual, ¿no? Y queremos que esto se vea además como lo que es, una violación a los derechos humanos.
Creo que además, bueno, el tema en particular no quisiera centrarlo en el presidente del Congreso, pero sí podría poner un antecedente importante, ¿no? Sobre todo en una época en la que vemos el uso del terruqueo a diestra y siniestra para deshumanizar a las personas, para justificar lo que le pasó, lo que le hicieron, porque no le pasó, se lo hicieron, lo asesinaron. Y creo que podría sentar un precedente importante para que recordemos que la difamación es un delito. Manuela, además, claro, es doblemente grave en un país azotado por una desgracia tan brutal como el conflicto armado interno, que se hable de terrorismo con esa ligereza. Correcto. ¿No? Creo que agravia a las víctimas del conflicto, por supuesto agravia a quienes son destinatarios inmediatos de esas calificaciones, y creo que hay algo más, ¿no? Creo que estos muchachos como Magallanes, que no son otra cosa que muchachos, finalmente. Claro, que siguen órdenes. Están totalmente adoctrinados en el sentido de que sí, al otro lado hay un enemigo, ¿no? Han convertido en eso a la sociedad en su conjunto que sale a protestar reclamando demandas legítimas, absolutamente legítimas. El otro es un enemigo. Y eso ha sido el germen de ideologías absolutamente autoritarias y de desgracias a nivel mundial, ¿no? Hay que saberlo y hay que decirlo. Correcto. Señor Roger, finalmente, bueno, yo quería mostrarle un video. No es un video de los que sé que le disparan cosas dolorosas o que le hacen recuerdos dolorosos, sino que quería que usted sepa que Mauricio, que Truco, no solamente será recordado por esto, sino que su imagen vive en los corazones de muchas personas que están del lado de la justicia. Quería enseñarle este videito que es de un mural que hicieron en España. Así es, sí, ese mural lo han hecho en Barcelona. Tengo unos amigos por ahí también que han tenido mucho contacto con mi hijo, ¿no? Esto lo han hecho ahí, mire, está viendo todas las muestras de apoyo que tiene mi hijito. Lo han hecho en París también. Como le vuelvo a repetir, tengo un amigo que se dedica al mundo también del graffiti por allá, y él está viendo todo esto, ¿no? Ahí tengo también otro amigo que vivía en San Martín de Porres, que se llama Dieguito, que viene a ser como un primo político, que también está ahí pintando, pero no se le ve muy bien. Y desde acá les agradezco, ¿no? Si me ven, ¿no? De este diario, La República, agradecerle a todos ellos por el apoyo, ¿no? Estoy muy agradecido, de corazón se los digo, por el aprecio que le tienen a mi hijo. Como le digo, ha sido bien querido, por eso las muestras de apoyo, ¿no? Hacia él, ¿no? Estoy muy agradecido. Yo sé que puede ser difícil en medio de tanta bulla que trata de desacreditar la imagen de alguien a quien usted amó tanto, pero este tipo de muestras creo que son la evidencia de que también habemos muchos otros que estamos con ustedes, que los estamos respaldando, simplemente porque es lo que corresponde, es lo justo, es lo que queremos para un país en el que nuestros hijos no salgan a protestar sin que exista la posibilidad de que no vuelvan a casa mañana. Y si aquí borran murales, si aquí quieren impedirnos la memoria, no la van a poder borrar del todo jamás, ¿no? Porque siempre habremos personas que recordamos a Mauricio y quisiera que usted se quede con eso. Muchas gracias, se lo agradezco. Vamos a seguir luchando porque haya justicia para él. Yo también pido lo mismo, justicia en este país, ¿no? Desde que tengo uso de razón veo en las noticias que la gente pide justicia, 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 y lamentablemente en nuestro país no hay justicia, pues, ¿no? Espero que en este caso se haga justicia, ¿no? Demore lo que demore, pero encontrar a los culpables, ¿no? Del asesinato de mi hijo, ¿no? Gracias. Mucha fuerza, señor Roger. Muy amable, gracias, señorita Manuela. Julio, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, a todos ustedes que han estado con nosotros esta mañana, nos hemos extendido un poquito, pero teníamos un par de temas importantes. Ojalá ya mañana viernes podamos leer un poquito más de comentarios. Y con nosotros será mañana a las 11:20 aquí en todas las redes de la República por Fuerte y Claro. Chau, chau.